Hola a todos, bienvenidos a esta, nuestra clase magistral sobre Derecho y Persona en Argentina. ¿Listos para una inmersión profunda? Sí, es como abrir las puertas de una facultad de Derecho, pero sin los exámenes, ¿no? Exacto. Al final de esta sesión van a tener un conocimiento sólido de sus derechos y obligaciones, como si hubieran hecho un curso intensivo. Desglosaremos la jerga legal, veremos casos interesantes y, lo más importante, conectaremos estos conceptos con la vida real. Para esta inmersión usaremos como guía un documento, se llama IDP 1 Derecho y Persona #2022.pdf. Ah, sí, una hoja de ruta a través de los fundamentos del derecho argentino. Empezamos con la pregunta básica, ¿qué es el derecho? Buena pregunta. Todos nos la hemos hecho alguna vez. Parece simple, pero no lo es tanto. ¿Verdad? En Argentina nos regimos por el derecho positivo. Imaginen un conjunto de reglas como un manual para la sociedad. Y estas reglas son solo sugerencias. O hay consecuencias si no las seguimos. No, para nada. Son imperativo coercible. Imponen obligaciones y si no se cumplen, bueno, puede haber sanciones. Sanciones, suena serio. ¿Ejemplos? Claro, la detención, la cárcel o incluso embargos o secuestro de bienes. El sistema legal argentino tiene mecanismos para asegurar que las leyes se cumplan. Entonces no se andan con vueltas. La efectividad del derecho es fundamental. Totalmente. Para entender cómo funcionan estas reglas, imaginen una pirámide. Una pirámide. Interesante. A esta pirámide la llamamos ordenamiento jurídico. En la cima, los principios más importantes, como la Constitución. Debajo, las ramas del derecho, cada una con sus normas. Entonces, una jerarquía. Las normas de menor rango se ajustan a las de mayor rango. Exacto. Así se garantiza la coherencia y el orden en el sistema legal. Como un edificio, cada piso se apoya en el anterior. Perfecto. Dentro del ordenamiento jurídico, dos grandes ramas, derecho público y derecho privado. Diferencia. Derecho público, relaciones entre individuos y el Estado. Derecho constitucional, administrativo, penal o procesal. Reglas del juego entre ciudadanos y el poder público. Y el derecho privado. El derecho privado se ocupa de las relaciones entre particulares. Abarca áreas como el derecho civil, comercial y laboral. Si firmo un contrato con un amigo para alquilarle mi departamento, eso sería derecho privado. Exactamente. Y aquí volvemos a la pirámide. Ese contrato debe respetar las normas del Código Civil, que a su vez se ajusta a la Constitución. Entiendo, un sistema complejo pero bien organizado. ¿De dónde surgen estas reglas? ¿Cómo nacen las leyes? Buena pregunta. Nos lleva a las fuentes del derecho. Imaginen un río. Para entender su curso hay que ir a su origen. Me gusta la analogía. ¿Cuáles son las fuentes que alimentan al río del derecho argentino? Distinguimos dos tipos, las fuentes materiales y las fuentes formales. Las fuentes materiales son los hechos sociales, históricos o económicos que impulsan la creación de normas. La realidad misma que busca ser regulada. Exactamente. Las fuentes formales son las formas en que se expresan esas normas. Los canales por donde fluye el derecho. Muy bien. En Argentina, las tres fuentes formales principales son la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Empecemos por la ley. La ley, en el sentido más tradicional. Correcto. Normas escritas, sancionadas por el Congreso, que establecen reglas de conducta obligatorias para todos. Las leyes que votamos y que luego salen en el boletín oficial. Exactamente. La ley puede tener un sentido material, cualquier norma de conducta, y un sentido formal, las normas sancionadas por el Congreso. Diferentes niveles de ley, dependiendo de su origen y alcance. Así es. Dentro de las leyes, leyes imperativas, obligatorias, no se pueden modificar por la voluntad de las partes y leyes supletorias, que se aplican si las partes no han acordado algo distinto. Las imperativas, reglas innegociables y las supletorias son más flexibles, se adaptan a las necesidades. Perfecto. Pasemos a la segunda fuente, la costumbre. Tradiciones y prácticas sociales que se han mantenido a lo largo del tiempo. Exactamente. La costumbre puede ser fuente de derecho cuando la ley la reconoce o cuando regula situaciones no previstas por la ley. Puede complementar la ley llenando vacíos o adaptándose a nuevas realidades. Correcto. Para que una costumbre sea jurídicamente vinculante, debe cumplir ciertos requisitos, práctica constante y uniforme, y debe existir la convicción generalizada de que es obligatoria. No basta con que la gente haga algo habitualmente. Debe haber una conciencia colectiva de que esa práctica es una regla de conducta obligatoria. Exactamente. Y hay diferentes tipos de costumbre. La secundum legem, que está de acuerdo con la ley, la praeter legem, que regula situaciones no previstas por la ley, y la contra legem, que va en contra de la ley. La costumbre puede incluso desafiar a la ley, pero claro, su poder está limitado por el marco legal. Así es. Finalmente, la tercera fuente,
La jurisprudencia. Las decisiones de los jueces en casos concretos. Exactamente. La jurisprudencia es fuente de derecho en la medida en que interpreta y aplica las normas existentes, creando precedentes que orientan a futuros casos. Los jueces, los árbitros del juego, interpretando las reglas y estableciendo cómo se aplican en la práctica. Muy bien. La jurisprudencia no crea nuevas normas, sino que aclara el significado y el alcance de las normas existentes. Ayuda a comprender mejor cómo funcionan las leyes en la realidad. Exactamente. Además de estas tres fuentes, el documento menciona la doctrina. Las opiniones y estudios de los juristas y académicos del derecho. Correcto. La doctrina puede influir en la interpretación de las normas, pero no es vinculante para los jueces. Un grupo de expertos que dan su opinión, pero la decisión final la toman los jueces. Exactamente. Ahora que vimos las fuentes del derecho, veamos cómo impacta en la vida de las personas. ¿Cómo se traduce todo esto en derechos y obligaciones concretos para cada uno de nosotros? Esa es la pregunta que nos lleva al concepto de derecho subjetivo. Derecho subjetivo suena intrigante. ¿De qué se trata? Imaginen un conjunto de herramientas legales que cada individuo posee para defender sus intereses. Me gusta la idea de tener herramientas legales. ¿Cuáles son algunas de estas herramientas? Bueno, en primer lugar, el deber. El deber es la contracara del derecho. Por cada derecho que tenemos, existe un deber correlativo en los demás de respetarlo. Van de la mano, como dos caras de una misma moneda. Exacto. También tenemos la carga. Las cargas son acciones que benefician al que las realiza, pero no pueden ser exigidas por otros. Un ejemplo. Claro, un acusado en un juicio tiene la carga de presentarse a declarar para defenderse, pero el juez no puede obligarlo a hacerlo. Entiendo. Es una acción que le conviene realizar, pero no está obligado legalmente a hacerlo. Exactamente. Luego, el interés legítimo. Interés legítimo. ¿Qué lo diferencia de un interés común? El interés legítimo te da la facultad de actuar legalmente para que se cumpla la ley. Se diferencia del interés simple, que es un mero deseo o interés que no tiene reconocimiento legal. El interés legítimo está respaldado por la ley, mientras que el interés simple no tiene esa fuerza legal. Exacto. Por ejemplo, si una pareja convive durante años sin casarse legalmente y uno de ellos fallece, el sobreviviente no puede reclamar una indemnización por daño moral a un tercero que causó la muerte, ya que no tiene un interés legítimo reconocido por la ley. En cambio, si estuvieran casados, sí tendrían ese derecho. Exactamente. Y finalmente tenemos el interés difuso. ¿Y el interés difuso? ¿A qué se refiere? Son derechos que pertenecen a un grupo o a la sociedad en su conjunto, como el derecho a un ambiente sano o la preservación del patrimonio cultural. Intereses colectivos que nos benefician a todos. Exactamente. Dentro de los derechos subjetivos podemos distinguir entre derechos absolutos y derechos relativos. Si no me equivoco, los derechos absolutos son aquellos que se pueden reclamar a cualquier persona. Correcto, son derechos que se pueden hacer valer frente a todos, como el derecho a la vida, la libertad o la propiedad. Y los derechos relativos, en cambio, se pueden reclamar solo a determinadas personas. Exactamente. Se hacen valer frente a personas específicas, generalmente surgiendo de un contrato o un acuerdo. Por ejemplo, si le presto dinero a un amigo, tengo un derecho relativo a que me devuelva el dinero. El alcance de estos derechos depende de la relación específica que existe entre las partes. Muy bien. Ahora bien, todos estos derechos que hemos mencionado, ¿cómo se clasifican? Es como tener una caja de herramientas. Necesitamos saber qué función cumple cada herramienta y cómo usarla. Me gusta la analogía. ¿Cómo se ordenan todas estas herramientas legales? En Argentina, la clasificación de los derechos subjetivos. ¿Y cuáles son los criterios que se utilizan para clasificarlos? Una forma de clasificarlos es según los sujetos a los que pueden oponerse. Es decir, si se pueden reclamar a cualquier persona derechos absolutos o solo a determinadas personas derechos relativos, como ya vimos. O una forma de agruparlos. Hay otras maneras de clasificarlos. Claro. También se pueden clasificar según la manera a que se refieren. Categorías como los derechos personalísimos, que protegen la esencia misma de la persona, los derechos de familia, los derechos de crédito, los derechos reales, que se refieren a los bienes, y los derechos intelectuales. Se agrupan según el área de la vida que regulan. Exactamente. Y finalmente podemos clasificarlos según el contenido sea o no carácter patrimonial. Es decir, si tienen un valor económico, derechos patrimoniales, o no, derechos extrapatrimoniales. Por ejemplo, el derecho a la propiedad es un derecho patrimonial, mientras que el derecho a la vida es extrapatrimonial. Perfecto. Es importante destacar que tener un derecho no significa que podamos usarlo para perjudicar a otros. Ah, entonces hay límites en el uso de estas herramientas legales. Exactamente.
De eso se trata la teoría del abuso del derecho. Abuso del derecho suena interesante. ¿Qué significa exactamente? Se produce cuando alguien ejerce un derecho de manera contraria a su finalidad o excediendo los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. No podemos usar nuestros derechos como armas para dañar a otros o actuar de mala fe. Exactamente. Y existen consecuencias para quien abusa de un derecho. ¿Qué tipo de consecuencias? La persona perjudicada por el abuso puede reclamar una indemnización por los daños sufridos. Y en algunos casos, el juez puede incluso suspender el ejercicio del derecho que fue abusado. No es un tema menor. Es importante ser conscientes de los límites de nuestros derechos y ejercerlos responsablemente. Totalmente de acuerdo. Hemos hablado mucho de los derechos y cómo usarlos, pero no olvidemos los principios que guían su ejercicio. ¿Cuáles son algunos de los conceptos clave que garantizan un uso responsable de nuestro arsenal legal? En primer lugar, la buena fe. Es la base de todas las relaciones jurídicas y exige que las partes actúen con honestidad y lealtad. Nada de trampas ni de intentar aprovecharse de otro. Exacto. Luego, el abuso de posición dominante. Prohíbe a las personas o empresas con un gran poder de mercado utilizarlo para perjudicar a otros. Garantizar la igualdad de condiciones y evitar que los monopolios se aprovechen de su posición. Precisamente. Otro concepto, el orden público. Asegura que las acciones individuales no perturben el funcionamiento esencial de la sociedad ni amenacen la seguridad pública. Los derechos individuales pueden limitarse si entran en conflicto con el bien común. Así es. Y luego, el fraude a la ley, que ocurre cuando alguien intenta manipular la ley para obtener un resultado contrario a su espíritu y finalidad. Encontrar una laguna legal, pero con la intención de explotarla de manera injusta. Exactamente. Y finalmente, la renuncia a las leyes, que se refiere a la posibilidad de renunciar a un derecho. Si bien las personas generalmente tienen derecho a renunciar a sus propios derechos, existen límites. No se puede renunciar a derechos esenciales para el bien público o que violarían principios de justicia. Es como si pudieras elegir no usar una herramienta de tu caja de herramientas, pero no puedes tirar una herramienta que todos necesitan. Exacto. Ahora bien, hemos hablado de los actores que intervienen en este juego legal, pero definámoslos. ¿Quiénes son los sujetos de derecho? Los sujetos de derecho son aquellos entes capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones. En Argentina, dos tipos principales: la persona física y la persona jurídica. Entonces, la persona física se refiere a los seres humanos. El término legal para una persona natural. Y lo interesante es que el derecho argentino reconoce la capacidad jurídica desde el momento de la concepción. Wow. Yeah. Eso significa que incluso antes de nacer, una persona ya es considerada un sujeto de derecho con ciertas protecciones legales. Exactamente. Y luego tenemos la persona jurídica, entidades como las sociedades, las fundaciones y las asociaciones a las que se les otorga personalidad jurídica. Se las trata como entes separados de los individuos que las componen. Precisamente. Imaginen un club de fútbol. Si el club firma un contrato, es el club en sí mismo, como persona jurídica, el que está obligado por el contrato, no los jugadores o el entrenador. Eso lo aclara. Ahora, hablemos de los atributos de la personalidad. ¿Qué son y por qué son importantes? Son las características esenciales que definen a una persona ante la ley, como una especie de DNI legal. Hay 5 atributos clave. De acuerdo, repasémoslos uno por uno. ¿Cuál es el primer atributo? Primero, el nombre. Es la designación que individualiza a una persona, ya sea física o jurídica. Bastante simple. Todos necesitan un nombre. ¿Qué sigue? Luego, el domicilio. Se refiere al lugar donde se considera legalmente que reside una persona. Crucial para la jurisdicción y la entrega de documentos legales. No solo donde vives, sino donde la ley considera que estás ubicado para asuntos legales. Exactamente. Y hay diferentes tipos de domicilio según el contexto. La habitación, que es simplemente el lugar donde te encuentras en un momento dado. Luego, la residencia, que implica un mayor grado de permanencia como un lugar habitual. Habitación es una ubicación temporal. Residencia es más como una base de operaciones. Exacto. Y luego tenemos el domicilio de elección, que es un domicilio elegido por las partes para la ejecución de un contrato. Así que puedes decidir dónde quieres estar legalmente ubicado para un acuerdo específico. Sí. Luego está el domicilio general, domicilio principal necesario para todos los fines legales, y el domicilio legal, un lugar designado por la ley para ciertas personas, como los menores o los que están bajo tutela, para los procedimientos legales. Finalmente está el domicilio real, tu lugar de residencia real, donde vives habitualmente. Wow, hay muchos tipos diferentes de domicilio. Pero tiene sentido que la ley necesite ser precisa sobre dónde se considera que se encuentra alguien. Absolutamente. Ahora, al tercer atributo, patrimonio.
Este es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona, incluyendo propiedades, derechos, deudas y obligaciones. De acuerdo, es básicamente una instantánea de su situación financiera y legal. ¿Qué sigue? El siguiente es estado de las personas. Esto se refiere a la posición legal de una persona en relación con los demás, abarcando factores como la edad, la salud, la nacionalidad, la profesión, el estado civil y los lazos familiares. Entonces es como tu perfil legal, que muestra cómo encajas en el panorama social y legal. Precisamente. Y finalmente tenemos la capacidad. Esta es la capacidad legal para adquirir y ejercer derechos y obligaciones. De acuerdo, entonces la capacidad se trata de tener el poder legal para actuar y tomar decisiones. Exactamente. Ahora, profundicemos en una categoría especial de derechos. Los derechos y actos personalísimos. ¿Qué hace que estos derechos sean tan especiales? Bueno, estos derechos protegen la esencia misma de una persona. El derecho a la vida, la libertad, el honor, la dignidad. Son fundamentales, inalienables. No se pueden renunciar o transferir. De acuerdo, entonces estos son los derechos que nos definen como seres humanos, los que protegen nuestros valores fundamentales. Exacto. Y esta protección está regada en el principio de inviolabilidad de la persona humana. La inviolabilidad de la persona humana. Asegurar que todos sean tratados con respeto y dignidad, sin importar sus circunstancias. Precisamente. Veamos algunos ejemplos específicos de derechos personales, cómo están protegidos. Primero, el derecho a la imagen. Controlar cómo se usa tu imagen, tu voz, ¿no? Exacto. En Argentina necesitas consentimiento antes de capturar o reproducir la imagen o voz de alguien, excepto en ciertas circunstancias, eventos públicos, fines científicos, culturales o noticias. No puedes usar la fotograbación de alguien sin su permiso. ¿Qué pasa con las personas fallecidas? Sus imágenes siguen protegidas. ¿Sí? El derecho a la imagen se extiende más allá de la muerte. El consentimiento tendría que venir de los herederos, de una persona designada. Después de 20 años, el uso de la imagen generalmente es irrestricto. Interesante. ¿Qué pasa con los actos peligrosos? Puedes contratar a alguien para que haga algo que ponga en riesgo su vida. Ahí entra el concepto de actos peligrosos. Los contratos que involucran acciones peligrosas para la vida generalmente no son ejecutables, a menos que pertenezcan a la profesión de alguien o se hayan tomado medidas de seguridad. No puedes contratar a alguien para que haga una acrobacia peligrosa a menos que sea un profesional y se tomen medidas para mitigar los riesgos. Exacto, se trata de proteger a las personas para que no entren en situaciones dañinas. Hablemos de disposiciones de derechos personalísimos, situaciones en las que alguien puede consentir limitaciones a sus derechos personales. Por ejemplo, si alguien acepta donar un órgano. Sí, pero incluso en esos casos, el consentimiento solo es válido si está alineado con la ley, la moral y las buenas costumbres. No puedes consentir cualquier cosa, incluso si se trata de tu propio cuerpo. Todavía hay límites éticos y legales. Exacto. Y finalmente el tema de investigaciones en seres humanos. Asegurar el trato ético de los participantes en la investigación científica. Precisamente. En Argentina, la investigación que involucra a sujetos humanos requiere consentimiento informado, supervisión ética de un consejo, minimización de riesgos para los participantes. Equilibrar el avance de la ciencia con la protección de los derechos humanos y el bienestar. Exacto. Volvamos al concepto de capacidad. Tener un nivel de poder legal que determina qué acciones puedes tomar dentro del sistema legal. Buena forma de decirlo, hay dos tipos de capacidad. Capacidad de derecho y capacidad de ejercicio. De acuerdo, explícame eso. ¿Cuál es la diferencia? La capacidad de derecho es la capacidad inherente de ser titular de derechos y obligaciones. Todos la poseen desde la concepción. Es como tener el potencial para jugar el juego legal. Está registrado como jugador. Exacto. La capacidad de ejercicio es la capacidad de ejercer esos derechos, cumplir esas obligaciones por ti mismo. Es como tener las habilidades para jugar el juego. Puedes ser un jugador registrado, pero no te permiten jugar dependiendo de tu capacidad de ejercicio. Exacto. Y esa capacidad puede ser limitada por razones legales, especialmente para los menores de edad, las personas con discapacidad u otras que se consideren incapaces de tomar decisiones acertadas. Se trata de proteger a aquellos que podrían necesitar asistencia para navegar por el sistema legal. Precisamente. Ahora, cambiemos el enfoque. El otro lado de los derechos, el deber jurídico. Correcto. Cada derecho, una responsabilidad correspondiente. Exactamente. Hay dos categorías principales de deberes legales. Primero, el oblio. Deberes generales, con o sin contenido económico, que se aplican a todos. Por ejemplo, el deber de los padres de cuidar a sus hijos. Una obligación amplia que se aplica a todos los que están en un rol o situación específica. Exactamente. Y luego tenemos la obligación, deberes específicos con un componente económico, como una deuda que se le debe a otra persona. Oblio, responsabilidades generales, obligación,
Se trata de obligaciones específicas, a menudo financieras. Precisamente. Profundicemos en algunas situaciones donde las personas podrían tener restricciones para celebrar contratos o realizar ciertos actos legales. Eso nos lleva a incapacidad e inhabilidad para contratar. La ley impone limitaciones a individuos o grupos específicos, impidiéndoles participar en ciertas transacciones legales. Como tener tu nivel de poder legal reducido para acciones específicas. Exacto. Estas se conocen como incapacidades relativas de derecho. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de estas restricciones específicas? Claro, por ejemplo, en ciertas situaciones a los cónyuges se les puede prohibir contratar entre ellos para evitar conflictos de intereses. Del mismo modo, los abogados restricciones para comprar propiedades involucradas en litigios y los jueces tienen prohibido adquirir bienes incautados por orden judicial. De acuerdo, estas restricciones están para evitar el abuso de poder o los conflictos de intereses en situaciones delicadas. Salvaguardas incorporadas en el sistema. Exactamente. Ahora, alejémonos. Veamos el concepto de incapacidad. Se refiere a situaciones en las que se limita la capacidad de un individuo para ejercer sus derechos. Cómo tener tu nivel de poder legal ajustado en función de tu capacidad para tomar decisiones. Excelente manera de decirlo. Es importante entender que hay un espectro de incapacidad que va desde las limitaciones en actos específicos hasta la incapacidad total para ejercer cualquier derecho. No es una situación de todo o nada. Exacto. Analicemos los dos tipos principales, incapacidad de derecho e incapacidad de ejercicio. De acuerdo, recuérdame cuál es la diferencia. La incapacidad de derecho es un escenario rarísimo en el que una persona se ve privada por completo de la personalidad jurídica, como ser eliminado del juego legal. Es prácticamente inexistente en los sistemas legales modernos. Sería similar a la esclavitud o la muerte civil. Wow, declarado legalmente inexistente. Intenso. Exactamente. Afortunadamente casi nunca se usa. La incapacidad de ejercicio es mucho más común. Abarca diversos grados de limitación, desde la incapacidad absoluta, en la que una persona no puede realizar ningún acto jurídico de forma independiente, hasta la incapacidad relativa, en la que una persona tiene restricciones para realizar actos específicos. Se trata de adaptar las limitaciones a las necesidades y capacidades específicas del individuo. Precisamente. Y es crucial recordar. El objetivo principal de las normas de incapacidad es proteger a las personas vulnerables, especialmente a los menores de edad y a las personas con discapacidad. Claro, proporcionar apoyo y salvaguardias, no de quitarle sus derechos. Exactamente. Y ha habido un cambio significativo de perspectiva hacia el reconocimiento de la agencia y la autonomía de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y participación en los procesos legales. Empoderarlos para que tomen sus propias decisiones en la mayor medida posible. Absolutamente. Exploremos el concepto de capacidad progresiva. Reconocer que la capacidad legal de un niño evoluciona a medida que madura. Correcto. Un enfoque dinámico que reconoce que los niños no son seres estáticos. Su capacidad para ejercer sus derechos crece con el tiempo. No se trata de darles todos los derechos de los adultos de una vez, sino de ampliar gradualmente su agencia legal a medida que se desarrollan. Exacto. Este enfoque se basa en varios principios claves. De acuerdo, escuchémoslos. ¿Cuáles son los principios que guían la capacidad progresiva? Primero, el interés superior del niño. Toda decisión legal relativa a un niño debe considerar su bienestar y desarrollo por encima de todo. Poner las necesidades del niño en primer lugar. Exacto. Luego está el derecho a ser oído. Los niños tienen derecho a expresar sus opiniones y preferencias en los asuntos que les afectan. No se trata solo de que los adultos tomen decisiones por ellos, sino de escuchar su perspectiva. Absolutamente. Y luego está el derecho a ser asistido profesionalmente. Asegura que los niños reciban el apoyo y la orientación necesarios para comprender sus derechos y tomar decisiones informadas. Proporcionarles las herramientas que necesitan para navegar por el mundo legal. Exactamente. También se trata de respetar su condición de sujeto de derecho. Los niños son reconocidos como sujetos de derecho con derechos y agencia inherentes. Tratarlos como individuos con sus propios derechos y perspectivas, no solo como extensiones de sus padres. Precisamente. También se trata de respetar su pleno desarrollo personal. Crear un entorno que apoye el crecimiento físico, emocional e intelectual del niño. Nutrir su desarrollo en todos los aspectos. Exacto. Y también es crucial respetar su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento. Las respuestas legales deben adaptarse a la etapa de desarrollo individual del niño. Un niño de 5 años tendrá necesidades y capacidades diferentes a las de un niño de 15 años, y la ley debe reflejar esas diferencias. Exacto. Y finalmente se trata de respetar el equilibrio entre los derechos y garantías. Equilibrar los derechos del niño con las protecciones adecuadas. Encontrar el equilibrio adecuado entre empoderar a los niños y protegerlos del daño. Precisamente.
Y en caso de conflicto, los derechos e intereses del niño siempre deben prevalecer. Una carta de triunfo. En caso de duda, el bienestar del niño es lo primero. Exacto. Ahora, veamos algunos ejemplos de cómo la capacidad progresiva se traduce en derechos específicos para los menores en el derecho argentino. De acuerdo. ¿Cuáles son algunos de los derechos que tienen los menores? Un derecho importante, el derecho a intervenir con asistencia letrada. Asegura que los menores tengan representación legal en situaciones en las que sus intereses puedan entrar en conflicto con los de sus representantes legales, como las disputas por la custodia o los procedimientos de adopción. Su propio defensor legal para luchar por sus intereses. Exacto. También tienen el derecho a ser oídos. Les da a los menores voz en los procedimientos legales que les afectan, incluyendo el derecho a expresar sus puntos de vista y preferencias. No son observadores pasivos, sino que puedan participar en la configuración de sus propios resultados legales. Precisamente. Y también tienen el derecho a participar en las decisiones de su persona. Esto incluye decisiones sobre su atención médica, educación y crianza. Tienen voz y voto en cómo se configuran sus propias vidas. Exacto. El alcance de su participación, por supuesto, evoluciona a medida que maduran. Por ejemplo, un niño de 13 años puede tener derecho a consentir un procedimiento médico no invasivo, un niño de 16 años, mayor autonomía para tomar decisiones. Darles gradualmente más control sobre sus propios cuerpos y vidas, a medida que desarrollan la capacidad de tomar decisiones. Exacto. Hablemos de la capacidad para celebrar matrimonio. La edad general para contraer matrimonio en Argentina es de 18 años. Los menores pueden contraer matrimonio en determinadas circunstancias. De acuerdo, hay excepciones a la regla. Sí, pero son limitadas. Los menores de edad mayores de 16 años pueden contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres. Sin el consentimiento, dispensa judicial, convencer a un juez de que les conviene contraer matrimonio antes de los 18. No es fácil para los menores casarse sin el consentimiento de los padres, ¿no? Deben demostrar ante un juez que el matrimonio es lo mejor para ellos. Exactamente, no se toma a la ligera. Y es importante destacar que casarse antes de los 18 automáticamente emancipa al menor. Ah, claro. Eso nos lleva al concepto de emancipación. ¿Qué significa ser emancipado? La emancipación es un proceso legal. Otorga a los menores capacidad legal parcial o total antes de la mayoría de edad. Como una actualización de nivel de poder legal antes de los 18. Exactamente. En Argentina, casarse antes de los 18 automáticamente emancipa. Otorga independencia legal de los padres o tutores. Y la emancipación es irrevocable, incluso si el matrimonio se anula. ¡Wow! Un cambio permanente, sin importar lo que pase con el matrimonio. Exactamente. Pero ojo, existen algunas limitaciones para los menores emancipados. Podrían necesitar autorización judicial para ciertos actos, como aprobar las cuentas de los tutores o hacer donaciones grandes. No se les otorga total libertad legal, pero tienen más derechos que los menores no emancipados. Exactamente. Pueden administrar sus finanzas, celebrar contratos, tomar decisiones sobre sus vidas sin la aprobación de los padres. Ahora, ¿qué pasa con los menores que obtienen títulos profesionales antes de la mayoría de edad? Por ejemplo, alguien que termina la facultad de medicina a los 17. Buena pregunta. Ahí entra el concepto de menor con título habilitante. A esos menores se les da una capacidad legal especial para ejercer su profesión de forma independiente, incluso antes de los 18. Pueden comenzar sus carreras sin el permiso de sus padres. Exactamente. Pueden administrar los bienes que adquieren a través de su profesión, participar en procedimientos legales relacionados con su trabajo. Es un reconocimiento único de sus habilidades y capacidades, incluso antes de la mayoría de edad. Tiene sentido. Han demostrado la experiencia y la responsabilidad para su profesión. Un ejemplo de cómo la ley se adapta a las circunstancias. Precisamente. Ahora bien, hemos hablado de casos en los que los menores obtienen mayor capacidad legal, pero ¿qué pasa con lo contrario? Cuando alguien necesita más protección y apoyo. Es una pregunta importante. No todos los individuos tienen la misma capacidad para ejercer sus derechos de manera plena. Exactamente. Ahí es donde entra en juego el concepto de restricción al ejercicio de la capacidad. Establecer salvaguardas para las personas que podrían tener dificultades para ejercer sus derechos. Precisamente. Es crucial enfatizar que estas restricciones son excepcionales. Solo se implementan cuando es necesario para el beneficio del individuo y siempre bajo supervisión judicial. No se trata de quitarle los derechos a alguien, sino de brindarle el apoyo que necesita para tomar decisiones informadas y proteger sus intereses. Un equilibrio delicado, proteger la autonomía de alguien y garantizar su bienestar. No siempre es fácil encontrar el punto justo. Tienes razón. Requiere un enfoque interdisciplinario, profesionales médicos, trabajadores sociales, expertos legales, para garantizar que cualquier limitación de la capacidad se base en una evaluación integral de las necesidades y capacidades del individuo. Suena a un proceso muy individualizado.
adaptado a las circunstancias de cada persona. Y los derechos de las personas sujetas a estas restricciones tienen algo que decir. Por supuesto. Tienen derecho a recibir información en formatos accesibles, derecho a participar en los procedimientos legales con representación legal, derecho a las intervenciones menos restrictivas posibles. Se trata de encontrar el equilibrio entre apoyo y autonomía. No se trata de tratarlos como receptores pasivos de atención, sino de involucrarlos en las decisiones que afectan sus vidas. Es importante que sientan que tienen voz y voto en el proceso. Totalmente de acuerdo. Profundicemos en el marco legal que rodea las restricciones de capacidad, los procedimientos y salvaguardas establecidos, los conceptos de capacidad restringida e incapacidad. Entiendo. Categorías legales que entran en juego cuando alguien necesita más apoyo para ejercer sus derechos. Precisamente. Capacidad restringida, limitación parcial de la capacidad de una persona para actuar. Incapacidad implica una limitación más significativa, potencialmente afecta a una gama más amplia de acciones legales. Capacidad restringida, como tener ciertas restricciones en tu nivel de poder legal. Incapacidad, como tener un nivel de poder general más bajo. Buena forma de pensarlo. Ambos estados requieren una declaración judicial. Un juez tiene que tomar la decisión final basándose en una evaluación exhaustiva. ¿Qué tipo de condiciones podrían llevar a una declaración judicial de capacidad restringida o incapacidad? Generalmente situaciones en las que la capacidad de toma de decisiones de un individuo se ve afectada debido a condiciones de salud mental, discapacidades intelectuales o abuso de sustancias. El factor clave: si su condición representa un riesgo de daño para sí mismos o para sus bienes. No se trata de juzgar el valor o la inteligencia de alguien, sino de evaluar su capacidad para tomar decisiones acertadas y proteger sus propios intereses. Exactamente. El proceso para determinar la capacidad restringida o la incapacidad involucra a varios actores. Primero, el interesado, la persona cuya capacidad se está evaluando. De acuerdo, ellos están en el centro del proceso. ¿Quién más? El cónyuge puede iniciar los procedimientos para la evaluación de la capacidad. Del mismo modo, los parientes también pueden solicitar restricciones de capacidad si creen que es necesario para proteger a su ser querido. Los miembros de la familia pueden desempeñar un papel importante en la defensa de alguien que necesita apoyo. Absolutamente. Y el Ministerio Público, la Fiscalía, pueden intervenir para proteger los intereses de las personas vulnerables, especialmente si hay preocupaciones sobre posibles abusos o negligencias. Son como un perro guardián, asegurando que los derechos del individuo sean respetados. Exactamente. Y por último, el juez, que decide si se restringe la capacidad y en qué medida. Su decisión se basa en evaluaciones médicas y sociales, y siempre debe priorizar los mejores intereses del individuo. Un proceso multifacético con muchos controles y equilibrios para garantizar un resultado justo. Precisamente. Y a lo largo de este proceso es crucial defender los principios del debido proceso, asegurando que el individuo tenga derecho a representación legal, derecho a ser oído, derecho a impugnar la decisión del tribunal. No se trata solo de proteger a alguien, sino también de respetar sus derechos y darles voz. Fundamental que se sientan parte del proceso, no simplemente sujetos a él. Totalmente de acuerdo. Pasemos a un tema delicado, la internación. Situaciones en las que personas con condiciones de salud mental o discapacidades podrían necesitar ser hospitalizadas por su propia seguridad o bienestar. Es un tema complejo. La hospitalización puede ser necesaria en algunos casos, pero también debe abordarse con cuidado para no vulnerar los derechos. Exactamente. Es crucial enfatizar que la hospitalización debe ser siempre un último recurso, debe llevarse a cabo con el máximo respeto por los derechos y la dignidad del individuo. No se trata de encerrar a la gente, sino de brindarles la atención que necesitan en un entorno seguro. La hospitalización debe ser un medio para ayudar a la persona, no para controlarla o aislarla. Precisamente. Y es importante aclarar que una declaración judicial de incapacidad o capacidad restringida no es un requisito previo para la hospitalización. En situaciones de emergencia, la hospitalización puede autorizarse para la seguridad del individuo, pero se requiere una revisión judicial para garantizar que la hospitalización esté justificada y que se protejan los derechos. Existen salvaguardas para evitar hospitalizaciones innecesarias, control judicial para asegurar que la hospitalización se realice solo cuando sea necesaria. Absolutamente. Y durante toda la hospitalización, la atención se centra en brindar atención y tratamiento adecuados con el objetivo de apoyar la recuperación y la autonomía del individuo. De acuerdo, entonces se trata de ayudarlos a mejorar, no de controlarlos o confinarlos. La hospitalización debe ser vista como una oportunidad para que la persona reciba el apoyo que necesita para superar su crisis. Exacto. Hablemos de las personas que han sido declaradas inhabilitados judicialmente. ¿Qué implica este estado legal?
Inhabilitados judicialmente se refiere a las personas a las que se les han impuesto limitaciones específicas en su capacidad para actuar, por lo general, debido a preocupaciones sobre su capacidad para administrar sus finanzas o asuntos personales. Un enfoque personalizado, que restringe ciertas acciones, pero les permite conservar la autonomía en otras áreas de sus vidas. Exactamente. La decisión del tribunal debe adaptarse a las circunstancias específicas del individuo, identificando los actos que requieren asistencia o representación por parte de un curador designado por el tribunal. Por ejemplo, el tribunal podría restringir su capacidad para disponer de bienes, celebrar contratos o tomar decisiones personales importantes. Pero el objetivo es brindar apoyo y protección al tiempo que se maximiza su autonomía y participación en sus propias vidas. Encontrar el equilibrio adecuado entre salvaguardar su bienestar y respetar su derecho a tomar decisiones por sí mismos. Precisamente. Repasemos los actores en el ámbito de la incapacidad. El interesado, la persona cuya capacidad se está evaluando. Luego, el cónyuge y los parientes, que pueden iniciar procedimientos o abogar por el individuo. Sí, y el Ministerio Público, que actúa como perro guardián, asegurando que los derechos del individuo están protegidos. Correcto. Y el juez, que toma la decisión final sobre las restricciones de capacidad, basándose en una evaluación cuidadosa, teniendo en cuenta los mejores intereses del individuo. Exactamente. Y es crucial recordar que cualquier restricción impuesta debe estar claramente descrita en un documento legal formal, en una sentencia. De acuerdo, entonces todo está documentado y es oficial, no un simple acuerdo informal. Precisamente. Y la sentencia debe basarse en una evaluación exhaustiva que explique los motivos de las restricciones. Solo puede dictarse si existe un riesgo real de daño para el individuo o sus bienes, y solo debe estar en vigor durante el tiempo que sea necesario para mitigar esos riesgos. No se trata de castigar a alguien o de quitarle sus derechos, sino de proporcionar apoyo temporal. Exactamente. Y la sentencia debe describir las áreas específicas en las que el individuo necesita asistencia, ya sea para administrar las finanzas, tomar decisiones médicas o gestionar asuntos legales. Como un mapa de ruta que muestra dónde se necesita apoyo y quién lo proporcionará. Precisamente. Y el tribunal suele nombrar a un curador que actúa como representante legal y defensor, garantizando que los derechos e intereses del individuo estén protegidos. Tener un asesor de confianza que les ayude a navegar por el sistema legal. Esta sentencia no se queda simplemente archivada. Debe registrarse oficialmente y ser accesible, ¿verdad? Correcto. Debe realizarse en el registro de estado civil y capacidad. Actualizar su estado legal, dejando claro que tienen ciertas restricciones. Precisamente. El registro garantiza transparencia y protege a todas las partes. Evita malentendidos y posibles abusos. Volviendo a la hospitalización, mencionamos que debería ser un último recurso y que el enfoque principal debería ser brindar atención. Pero, ¿cuáles son las pautas específicas que rigen la hospitalización de personas con enfermedades mentales o discapacidades? Bueno, en primer lugar, la hospitalización debe estar justificada. Debe haber una necesidad clara y presente de proteger la seguridad o el bienestar del individuo. No puede basarse en suposiciones o prejuicios. No se trata de encerrar a alguien por tener una enfermedad mental o una discapacidad, sino de responder a una crisis genuina. Exactamente. La decisión de hospitalizar a alguien debe basarse en un diagnóstico y un pronóstico adecuados, teniendo en cuenta su historial médico, su estado mental actual y los posibles riesgos. Una decisión médica, no un juicio social o moral. Precisamente. Y la hospitalización debe llevarse a cabo en un centro que esté equipado para brindar la atención y el tratamiento adecuados. No se trata de almacenar personas, sino de crear un entorno terapéutico que apoye su recuperación. El objetivo es ayudarlos a mejorar. Absolutamente. Y la duración de la hospitalización debe ser lo más corta posible, solo durante el tiempo necesario para abordar la crisis y estabilizar la condición. No se trata de un confinamiento indefinido. Exactamente. Evaluaciones periódicas para valorar el progreso y determinar si se justifica la continuación de la hospitalización. El individuo tiene derecho a impugnar la hospitalización, buscar recursos legales si cree que se están violando sus derechos. No se les despoja de sus derechos legales solo por estar hospitalizados. Absolutamente no. Sus derechos están protegidos. Hablemos de las personas inhabilitadas judicialmente, aquellas con restricciones impuestas por el tribunal en su capacidad de actuar. ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de este estado? Una de las principales restricciones es su capacidad para disponer de sus bienes. Por lo general, no pueden vender propiedades, hacer inversiones o donar grandes sumas de dinero sin la aprobación del curador designado. Protegerlos para que no tomen decisiones impulsivas que puedan poner en peligro su seguridad financiera. Exactamente. Y por lo general tampoco pueden celebrar contratos sin el consentimiento del curador.
Esto evita que se aprovechen de ellos o que celebren acuerdos que no comprendan. El curador actúa como una salvaguarda, asegurando que cualquier contrato que firmen sea en su mejor interés. Precisamente. Y también podrían tener limitaciones en su capacidad para tomar decisiones personales, como dónde viven o qué tipo de tratamiento médico reciben. El curador podría tener voz y voto en esos asuntos, pero solo en la medida en que sea necesario para proteger el bienestar del individuo. Exactamente. Se trata de brindar apoyo y orientación, no de dictar sus vidas. El papel del curador es crucial en todo esto. ¿Cuáles son las principales responsabilidades de un curador designado por el tribunal para alguien que está inhabilitado judicialmente? En primer lugar, el curador actúa como representante legal del individuo, defendiendo sus derechos e intereses en procedimientos legales y otros asuntos importantes. Como un tutor legal. En cierto modo, sí. También tiene la responsabilidad de administrar las finanzas del individuo, asegurando que se satisfagan sus necesidades básicas y que sus bienes estén protegidos. Un asesor financiero y un defensor legal en uno. Exactamente. Y también tienen el deber de tomar decisiones en el mejor interés del individuo, teniendo en cuenta sus preferencias y valores. No se trata de imponer su propia voluntad, sino de respetar la autonomía del individuo. Precisamente. Es un papel complejo y delicado, que requiere empatía, comprensión y un profundo compromiso con el bienestar del individuo. Hemos hablado mucho sobre las restricciones que se imponen a las personas inhabilitadas judicialmente, pero destaquemos también lo que pueden hacer. Es un punto importante. Conservan muchos de sus derechos y libertades, como el derecho al voto, el derecho a casarse, el derecho a tener hijos y el derecho a participar en actividades sociales y culturales. No se trata de aislarlos o quitarles su agencia, sino de brindarles apoyo en áreas concretas donde podrían necesitarlo. Exactamente. El objetivo es maximizar su independencia e inclusión en la sociedad, al tiempo que se les proporciona las salvaguardas necesarias para proteger su bienestar. El documento también menciona que sin la conformidad del curador, el inhabilitado no podrá disponer de sus bienes por actos entre vivos. ¿Qué significa eso? Sí. Un punto crucial. Significa que alguien inhabilitado no puede disponer de sus bienes mediante actos entre vivos sin el consentimiento de su curador. De acuerdo, pero ¿qué son exactamente los actos entre vivos? Suena como una especie de tango legal. No estás lejos. Actos entre vivos se traduce literalmente como actos entre personas vivas. Pero en términos legales, cualquier acto o transacción legal que surta efecto durante la vida de las partes implicadas. Cosas como contratos, ventas, donaciones o incluso el establecimiento de un fideicomiso. Exactamente. Son acciones que tienen consecuencias legales inmediatas, a diferencia de las acciones que surten efecto después del fallecimiento de alguien, como la redacción de un testamento. El documento dice que alguien inhabilitado no puede simplemente decidir vender su casa, regalar un montón de dinero o entrar en un negocio importante sin la aprobación de su curador. Precisamente. Es otra salvaguarda para protegerlos de una posible explotación o de tomar decisiones que podrían perjudicar su bienestar financiero. Tiene sentido. Una red de seguridad para garantizar que cualquier decisión financiera importante se tome con cuidadosa consideración y apoyo. Exactamente. Se trata de proteger sus intereses y de capacitarlos para que tomen decisiones informadas. El documento también menciona que los inhabilitados no podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo límites de la sentencia. ¿Puedes desglosar eso? Claro. Dice que las personas inhabilitadas no pueden realizar actos de administración por sí solas, a menos que la sentencia del tribunal les otorgue específicamente una autoridad limitada en determinadas áreas. De acuerdo, pero ¿qué son exactamente los actos de administración? Suena terriblemente oficial. Piensa en ello como actos de gestión o administración. Se trata de acciones relacionadas con la gestión ordinaria de los bienes y asuntos propios, a diferencia de las enajenaciones o transacciones importantes. Cosas como pagar facturas, cobrar alquileres, mantener propiedades o tomar decisiones financieras rutinarias. Exactamente. Todos esos se consideran actos de administración, y el documento dice que alguien inhabilitado podría necesitar la participación de su curador incluso para estos asuntos cotidianos. Es como tener un copiloto para la gestión de sus finanzas y asuntos personales. Pero el grado de participación del curador depende de las limitaciones específicas descritas en la sentencia. Precisamente. La sentencia podría otorgar al individuo cierto grado de autonomía en determinadas áreas, permitiéndole gestionar asuntos rutinarios por sí mismo. Por ejemplo, se le podría permitir gestionar una pequeña cantidad de dinero o tomar decisiones sobre su rutina diaria sin la aprobación del curador para cada pequeña cosa. Encontrar un equilibrio entre el apoyo y la independencia, adaptando las restricciones a las necesidades y capacidades específicas del individuo. Exactamente. Se trata de promover su bienestar y de capacitarlos para que vivan sus vidas al máximo,
máximo dentro de las salvaguardias necesarias. Esta ha sido una inmersión increíblemente informativa en el derecho y la persona. Hemos explorado todo, desde los principios fundamentales que sustentan el sistema legal hasta los matices de la capacidad, la incapacidad y las salvaguardias para proteger a las personas vulnerables. Un viaje a través de un panorama legal complejo y fascinante. Espero que nuestros oyentes hayan adquirido una comprensión más profunda de estos conceptos, de cómo se desarrollan en las situaciones de la vida real. Antes de concluir, quiero volver a la idea general de estos principios legales. Nos hemos centrado en las particularidades del derecho argentino, pero estos conceptos de derecho y persona son universales, ¿no? Sustentan los sistemas legales de todo el mundo. Tienes toda la razón. La idea del derecho como un sistema de normas que rige el comportamiento y el concepto de persona como sujeto jurídico con derechos y obligaciones son fundamentales para las sociedades humanas. Aunque las leyes y los procedimientos específicos puedan diferir de un país a otro, estos principios básicos son compartidos globalmente. Precisamente. Es fascinante ver cómo los diferentes sistemas legales se enfrentan a retos similares, equilibrando las libertades individuales con las necesidades sociales y la protección de las personas vulnerables. Claro, es como si las diferentes culturas encontraran sus propias maneras únicas de expresar estos valores legales y éticos fundamentales. Exactamente. Y es un recordatorio de que el derecho no es solo un conjunto de normas abstractas, sino un reflejo de nuestros valores humanos compartidos y nuestras aspiraciones a una sociedad justa y equitativa. Ahora, antes de concluir esta inmersión, quiero dejar a nuestros oyentes con una última reflexión. Hemos explorado las complejidades del derecho y la persona a través de este documento legal. Pero, ¿qué significa todo esto para ustedes, los oyentes, en su vida cotidiana? Gran pregunta. La conclusión clave es que comprender estos conceptos les capacita para interactuar con el sistema legal de forma más eficaz, ya sea protegiendo sus propios derechos, abogando por sus seres queridos o simplemente comprendiendo las normas que rigen nuestras interacciones como miembros de la sociedad. Es como tener un mapa para navegar por el terreno legal, conocer tus derechos y responsabilidades, ser capaz de afirmarte con confianza. Exactamente. Y también se trata de reconocer la dignidad y el valor inherentes de cada persona, independientemente de su capacidad o circunstancias. Correcto. Se trata de promover la inclusión, la comprensión y el respeto por todos dentro del marco de un sistema legal justo y compasivo. Absolutamente. Bueno, con esa nota inspiradora vamos a dar por terminada esta inmersión profunda en el mundo del derecho argentino. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos que sigan explorando estos conceptos, participando en el diálogo sobre cómo podemos crear un mundo más justo y equitativo para todos. Hasta la próxima. Recuerden, el conocimiento es poder. Comprender sus derechos y responsabilidades legales es el primer paso para crear un cambio positivo. Chao. Y recuerden, el conocimiento es poder. Cuanto más comprendamos nuestros derechos y responsabilidades, más preparados estaremos para construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones futuras.